Estamos ready, estamos listos para comenzar el próximo estudio de este libro de Apocalipsis. Parece mentira, hermano, ya llevamos 8 semanas estudiando este precioso libro de Apocalipsis, hermano, y hemos descubierto muchas cosas juntos, ¿verdad? Hemos estudiado los primeros 8 capítulos en los cuales Dios nos ha abierto una ventana al futuro, las cosas que han de suceder pronto. Cuando se le presentó a Juan, él dijo: Juan, escribe las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que serán. Y estamos estudiando las cosas que serán. Eso es lo que estamos estudiando. Hemos visto los primeros 8 capítulos y hoy precisamente nos introducimos al capítulo 9 de Apocalipsis. Nos introducimos al capítulo 9 de Apocalipsis, hermano. Este es tremendo capítulo. Y es aquí donde vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Bendito el Señor para siempre. En este capítulo 9 nos vamos a introducir en el desatamiento de la quinta trompeta, que es equivalente al primer ay de los 3 ayos que anunció el ángel que voló en medio del cielo. ¿Se acuerdan, hermano? Y haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver lo que hemos visto. Vamos a hacer un corto repaso de lo que hemos aprendido. Vimos los primeros 6 sellos en los cuales se desata la ira del Cordero de Dios. Vimos en el primer sello, la apertura del primer sello, vimos la aparición del caballo blanco, y dijimos que este caballo blanco es el anticristo. Esta es la llegada del anticristo, cuando el anticristo hace su entrada a este mundo. En el segundo sello vimos al caballo rojo, y este caballo quita la paz de la tierra y una posible guerra mundial también. En el tercer sello vimos y pudimos contemplar al caballo negro, quien trae consigo hambruna sobre toda la tierra, y discutimos algo acerca de esto. En el cuarto sello pudimos ver al caballo amarillo, y dijimos que este caballo amarillo representa la muerte, y decía que el Hades le seguía, pero yo expliqué que no es que el infierno en sí le sigue, sino que por donde pasa este caballo hay mortandad. También dijimos, hermanos, algunas semanas atrás, que no es que sean 4 jinetes. Acuérdese que es el mismo jinete, es el mismo anticristo en 4 facetas diferentes. Es el mismo anticristo, no son 4 jinetes, es el mismo jinete en los 4 caballos. O sea, como decimos en mi país, el mismo perro con diferente collar. En el quinto sello vimos las almas de los mártires que estaban debajo del altar. ¿Se acuerda que dijimos qué significaba esto? No vamos a repetirlo, hermano. Si usted se lo perdió, pues lamentablemente se lo perdió. En el sexto sello vimos la ira del Cordero y vimos un gran terremoto, y también pudimos contemplar que las islas desaparecían. Las islas desaparecían por completo. Esto quiere decir que todo habitante que se encuentre en esas islas lamentablemente morirá. Y ahora con la apertura de este séptimo sello, hermano, vimos que se desatan dentro de este sello las primeras 4 trompetas que causaron una serie de eventos devastadores sobre el planeta Tierra. Vimos que produjo incendios forestales, la tercera parte del mar convertida en sangre, donde mueren la tercera parte de los animales marinos, y las embarcaciones que están en los mares serán destruidas. Observamos también los ríos que se tornaron amargos, que se tornaron como sangre, y explicamos las consecuencias brevemente, pero las explicamos, hermano. En la cuarta trompeta pudimos ver los efectos que causarán el sol y la luna cuando estos dejen de brillar. ¿Se acuerdan que le traje algo acerca de la fotosíntesis que alimenta las plantas? ¿Se acuerdan, hermano? Yo expliqué ese proceso de la fotosíntesis, que es necesario
para la vegetación. Pero esto no es el final. Esto no es el final, hermano. Todavía apenas está comenzando este tiempo de prueba para la humanidad. Y espero que estén preparados en esta noche para esta clase que vamos a traer, hermano, porque es interesante. Por favor, tome notas. Tome notas, como siempre digo, tome notas para que en el futuro usted pueda consultarlas en su estudio privado en su casa. También, hermanos, le pido que pongan muchísima atención. No quiero ver corre de aquí para allá. Tenga a sus hijos con usted. No le des tableta, no le dé celular, que se entretengan, que ellos pongan también atención. Siempre digo esto, siempre recalco esto, porque es importante que los niños, específicamente los niños y los jóvenes, entiendan y aprendan estos estudios que estamos trayendo, para que luego en el futuro no sean enredados por nada. Así que, hermano, mientras esto está ocurriendo sobre el planeta Tierra, la iglesia todavía continúa en el cielo. Todavía van a faltar algunos años más cuando la iglesia seguirá permaneciendo en el cielo, protegida en el cielo. Jesús dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a ti. Específicamente dice el griego, te guardaré a ti de la ira de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Y esta fue una promesa que Jesús le hizo a la iglesia. Y esto está en el capítulo 3, en el versículo 10 de este libro de Apocalipsis, que usted puede buscarlo si desea. Y quiero recordarles, amados, que si tienen alguna pregunta, no la hagan aquí al presente. Escríbanla en un papel. Me la entregan al final. Y en la próxima semana, antes de comenzar el estudio, como hacemos toda la semana, discutiremos las preguntas que se han hecho de la clase anterior. Bendito sea el Señor. Así que dicho esto, hermano, vamos a buscar el capítulo 9. El capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver los primeros 6 versículos. Aunque estudiaremos el capítulo completo, siempre leemos los primeros versículos para no cansarle, porque vamos a repetir los versículos durante la clase. Bendito Dios. Y dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba verde, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dicho que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Tremendo. Bendito es el Señor. Esto que nos espera en esta tarde, hermano, esto es tremenda enseñanza. Versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Vemos, hermano, que cuando el ángel tocó la trompeta, dice que Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y que a esta estrella específicamente, se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, muchos teólogos y estudiosos de la palabra especulan sobre este personaje, porque no es una estrella en sí, como hemos visto anteriormente, no es un meteorito, es un personaje al que se le da la llave del pozo del abismo. Dice que la estrella que cayó y se le dio la llave del pozo del abismo, esta estrella no es como las que hemos visto anteriormente, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores. Esta estrella es un ser con capacidad de ejercer una orden dada con anterioridad.
Y algunos teólogos dicen que esa estrella representa a Jesús. Otros dicen que a Satanás. Otros dicen que a algún ángel del cielo. Pero la identificación de este personaje la podemos ver en este mismo libro, en el capítulo 20, donde revela que es un ángel. Es un ángel, no es Jesús, no es Satanás, es un ángel. Ya a este ángel se le dio la llave del abismo. Se le dio la llave del abismo. Es imposible que se le haya dado la llave del abismo a Satanás. Para él, luego, lo vamos a ver en el milenio, que va a ser atado. ¿Cómo se le va a dar la llave? Por ejemplo, cuando a una persona la llevan presa. A esa persona no se le da la llave, la meten presa, no le dan la llave para que abra y salga. No, eso es imposible. Pues entonces este ángel representa un ángel de Dios. Un ángel de Dios. Y vemos que aparece aquí, hace aquí, la palabra abismo. La palabra abismo. Esta palabra abismo viene del griego abusos. Del griego abusos, que significa lugar sin fondo o un lugar bien profundo. Vemos, hermano, que este es el comienzo del primer ay, con el que la trompeta sonó y vamos a ver juicios nunca antes vistos sobre la faz de esta tierra. Estos 7 ángeles fueron instruidos antes de la fundación del mundo y se le dio la ordenanza de esperar hasta la orden que sea emitida al final de los tiempos. Y quiero añadir, hermano, quiero que usted tenga presente que estos juicios no son producto del régimen de Satanás sobre la tierra. Estos juicios son producto de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, o sea, del Padre. Y no crea, hermano, que esto fue una idea que le surgió a Cristo en el momento presente, cuando estaban sucediendo estas cosas. Esto ha sido predestinado, preparado, con muchos siglos de anticipación. Todo esto está cronológicamente organizado, está pautado para este tiempo. No es que a Dios le llegó la idea en ese momento de hacer las cosas como las va a hacer. No, esto ya estaba pautado con anterioridad, con anticipación. Y el versículo 2 dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea que inmediatamente que el ángel abre el pozo del abismo, sale de este pozo un humo bien espeso, que cubrió toda la tierra. Este humo no es un humo normal como el de un incendio o el de una fogata que uno hace para calentarse. Dice que el sol se oscureció debido a que este humo bloqueó los rayos solares con su espesura. Y este humo, hermano, este humo no es humo como el que vemos que sale de un horno. Este humo en sí es una inmensa trillonada de langostas. Una inmensa trillonada, muchísimos langostas. Y esto no son langostas como las que usted se ordena en un restaurante o las que usted se come, las que usted pesca. Estos son una especie de saltamontes, pero no son los saltamontes que usted y yo conocemos hoy. Más adelante, en este mismo estudio, vamos a ver el aspecto de estos saltamontes, de estas langostas. Cuando yo era pequeño y veía este versículo, yo decía, wow, pero langostas, si las langostas uno se las come en un restaurante, pero no entendía, no había nadie que me enseñara. Y yo pensaba que eran las langostas esas que usted se come en el restaurante ese de la langosta. Y yo pensaba que eran esa clase de langosta, pero no sabía que eran saltamontes. Y dice el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esta palabra, langosta,
viene del vocablo griego acris, que significa langosta puntiaguda. Y fíjense bien que a estas langostas se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Yo no sé si usted sabe y conoce qué son los escorpiones de la tierra, pero el escorpión es un animal ponzoñoso y en su ponzoña carga veneno, a veces letal y a veces no, dependiendo el tipo de escorpión que sea. ¿A cuántos de ustedes les ha picado un escorpión? No muchas personas les ha picado. A mí me picó un escorpión cuando yo era niño. Mi papá estaba construyendo un pozo séptico al lado de la casa, detrás de la casa. Entonces, al final del día, yo entro a jugar en el pozo y comienzo a jugar. Tenía yo como aproximadamente 10, 11, 12 años cuando esto me pasó. Y lo estoy diciendo por experiencia, no porque nadie me lo contó, por experiencia vivida, una vivencia. Cuando de pronto sentí algo que me picó en uno de los dedos del pie, yo estaba descalzo, y me picó algo en los dedos del pie. Mi reacción inmediata fue salir del pozo, que todavía no estaba muy profundo, no estaba muy hondo. Y no le dije nada a mis padres, por miedo, por temor a ellos, porque ellos siempre decían que si algo nos pasaba, nos dábamos un golpe, o algo nos pasaba por desobediente, ellos nos iban a dar una paliza encima del golpe. ¿Se imagina usted, hermano? Encima del golpe una paliza. Entonces eso nos ocasionaba miedo a ellos, que no podíamos llegarnos a ellos con confianza. No podíamos decirle a ellos lo que nos pasaba. Entonces cuando me picó yo tomé esta amenaza en serio. Que ellos decían que nos iban a dar una paliza encima del golpe. Entonces yo dije, muchacho, con lo que yo estoy sintiendo, el dolor que estoy sintiendo en ese dedo y una paliza encima de ese dedo, mejor me quedo callado y no le digo nada. Porque eso nosotros lo tomábamos muy en serio. No son como los muchachos de hoy, que usted le da una orden o le dice algo y ellos como si nada. Pero nosotros, para ese tiempo, tomábamos eso, hermano, como ley. Lo tomábamos bien en serio. Pero comienzo a sentirme, segundos más tarde, que todo mi cuerpo, hermano, comenzó a sentir un efecto como de miles de agujas hincándome al mismo tiempo por todo mi cuerpo. Es el efecto, se lo voy a describir, es el efecto semejante a como cuando a usted se le duerme un brazo o se le duerme un pie, que usted siente todo ese cosquilleo y que usted no puede mover el brazo, que no puede mover el pie porque ese cosquilleo se le aumenta. Pues imagínese eso en todo su cuerpo, en la cara, en la nariz, en los ojos, en todo el cuerpo, que no le queda nada sin sentir eso. En la nariz yo sentía como miles de hormigas cogiéndome por encima y sin yo poder hacer nada. Y me fui a una barraca que mi padre había hecho para tiempos de huracanes en Puerto Rico. Me fui a la barraca callado y me acosté en la cama. Yo pensaba que me iba a morir, hermano. Eso era terrible. Cada segundo para mí parecía como 3 o 4 horas. No podía moverme, no podía decirle nada a nadie. Y ninguno de mis 9 hermanos aparecía. Ninguno me iba a atender. Nadie sabía que yo estaba ahí sufriendo. Yo sentía que ese era mi último día, hermano. Y ese efecto duró varias horas, hasta que el veneno desapareció de mi cuerpo. El cuerpo sacó el veneno para afuera por el sudor. Ese fue el peor día de mi vida. Aún hoy día todavía ellos no saben lo que me pasó. Nadie lo sabe. Ahora lo saben ustedes porque se lo estoy contando. Pero nadie lo sabe, ni mis papás, ni mis hermanos, nadie lo saben. ¿Por qué? Porque tuve miedo de contarlo, porque esa ley que ellos habían puesto, que si algo nos pasaba nos iban a castigar encima del cantazo o del golpe. Y hermano, esto fue tan solo un escorpión normal. Usted sabe que en Puerto Rico dicen que no hay escorpiones, ni serpientes, ni arañas que matan. Gracias a Dios por eso. Pero estas criaturas de las que vamos a hablar no son nada comparables. Estas criaturas, estas langostas, son demonios atacando al hombre con odio y furor.
atacando al hombre con lo más que tengan, con odio y furor. Entonces el versículo 4 y 5 vamos a leer. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Hermano, yo sé lo que significa eso. Yo sé lo que significa eso. Yo lo viví. Y eso fue tan solo un escorpioncito. Estos son demonios. No son el escorpión que usted ve por ahí cuando usted levanta alguna basura o algo. Eso no son esos escorpioncitos. Son demonios. Es más, que dice que se le dio orden que no los mataran. Que no mataran, porque ellos tienen poder para matar. O sea, se le dijo: no te atrevas a matar a nadie, solamente los hieren para que sean atormentados 5 meses. Y se les mandó a que no dañasen la hierba verde, ni cosa verde alguna. Ustedes se acuerdan que en el capítulo anterior hablamos de ese que había un fuego que consumió toda la hierba verde. Pues aquí parece que ya la hierba, las cosas verdes habían comenzado a retollar nuevamente. Se estaba comenzando a ver bonito. Y aquí se le da la orden a estos seres para que no dañen ninguna cosa verde, ni árboles ni hierba. Y vemos en estos versículos, hermanos, el 4 y el 5, que estas langostas recibieron una orden precisa: no hacer daño a la flora ni a la fauna, sino a los habitantes de toda la tierra que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y se dijo algunos estudios atrás que el sello es el sello del Espíritu Santo en esa persona. O sea que el Espíritu Santo seguirá trabajando, pero de una manera diferente a como lo está haciendo el día de hoy. Como lo hacía en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento él bajaba, trabajaba, hacía lo que tenía que hacer y volvía y subía. Pues más o menos será esa forma de trabajo. No es como hoy, que él está aquí permanente con nosotros. Va a venir, va a hacer lo que tiene que hacer y va a volver a irse. Y a estas langostas o demonios, porque son demonios, se le permitió herir a la humanidad y causarles tormento como la picadura de escorpión por 5 meses. Imagínense, hermano. A mí solo me picó un escorpión normal. Y el tormento solo me duró varias horas. Y sentía que para mí que eso eran semanas. Cada segundo para mí eso eran 3 y 4 horas. Así que imagínense, 5 meses. Porque estos no son langostas naturales o normales. La langosta o el saltamonte que conocemos no tiene ponzoña, no pican o muerden. Solo ellas hacen daño a la flora y la fauna. Pero no estamos hablando, hermano, de langostas normales. Y en un par de minutos más adelante les voy a dar más detalles de ellas. Pero antes vamos a seguir con lo que sigue, hermano. Me quisiera adelantarlo, pero es que, hermano, yo quisiera darle todo este estudio a usted, todo el libro de Apocalipsis. Quisiera dárselo a usted en un solo día. Porque es tremendo. Y hay capítulos que estoy loco por llegar a esos capítulos. Por ejemplo, del capítulo 13 en adelante, estoy loco porque lleguemos ahí. Y dice que en aquellos días, el verso, la gente buscará la muerte, pero la muerte ansiará, que la muerte oirá de ellos. La muerte va a oír de ellos. Ansiarán la muerte, pero no la van a encontrar. ¿Sabe cómo dice el griego, hermano? El griego es bien importante. Mire lo que dice el griego.
Anthropos seteo thanatos, y los hombres buscarán la muerte. Kai I, ou autos heurisco, kai epitsumio, apodnesco kai thanatos, feugo apo autos. ¿Qué significa esto que he dicho aquí? Se lo voy a leer literalmente como dice, como se traduce. Dice: los humanos demandarán, requerirán la muerte, pero ni siquiera la obtendrán o ni siquiera la encontrarán. Y dice: y codiciarán, qué palabrita, ¿no? Codiciarán, ansiarán o buscarán morir por ellos mismos. Y la muerte escapará, la muerte se esquivará o la muerte se fugará de ellos. Qué tremendo. Eso es lo que dice el griego. Lo que me llama la atención es que dice aquí que van a codiciar la muerte. Y luego dice que la muerte se fugará de ellos. Qué tremendo. O sea, qué gran desesperación. ¿Usted sabe lo que significa esto? Esto significa que muchos de ellos van a cortarse las venas y van a sangrar. Otros quizás se meterán un tiro en la cabeza. O le dirán tal vez a otra persona que lo haga. Quizás le dirán a una persona que pase por encima con el carro. Esto solamente les va a aumentar más su dolor y su sufrimiento. Pero no van a morir. Ellos van a estar al borde de la locura. Y desearán con todo el deseo de su corazón a la muerte. Pero la muerte escapará. La muerte huirá de ellos. Y yo imagino que sus malas conciencias les va a aumentar aún más al máximo el deseo de matarse. Hermano, esto no es juego. Es que a la persona que piense que esto es juego, le invito a que se quede para que vea que el juego es. Y dice que durante 5 meses eso va a ser insoportable. No podrán dormir. Miren, no podrán descansar debido al dolor de esa picadura, hermano. No van a poder dormir. No van a poder descansar. No van a tener un tiempo de alivio. Porque el veneno va a durar en su sistema 5 largos meses. Hermano, cuando a mí me picó el escorpión y yo me fui a la barraca, yo procuré quedarme dormido para que cuando yo despertara, el efecto de eso que estaba sintiendo ya no estuviera. Pero no podía dormirme. No podía dormirme. El temblor y el sentir que yo tenía en todo mi cuerpo, hermano, no me dejaba dormirme. Y yo sentía, como le dije a ustedes, que cuando se le duerme un brazo o un pie, todo eso en todo su cuerpo, hermano. Y eso no me dejaba dormir. Ahora, imagínese esa reacción en su nariz, su boca, sus orejas, en sus párpados, en todo su cuerpo. Eso es insoportable. Y lo digo por experiencia propia. Y le repito, eso fue un escorpión normal. Pero esos que le picarán a esas personas, hermano, no son como el escorpión que me picó a mí. Esos van a ser demonios picándole a esa gente. Y no van a poder escapar. Serán a todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, 9, versículo 7 al 11. 7 al 11. Y aquí vamos a ver en estos versículos el aspecto de estas langostas. ¿Qué parecían estas langostas? Dice, en versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones.
Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en su cola también tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tremendo. En el versículo 11 vamos a ver el aspecto de estas langostas. Uno dice que era semejante a caballos preparados para la guerra. En griego, homoiois, hipos, hetomaizo eis polemos, que quiere decir parecidos a caballo para causar polémica, problemas o guerras. En su cabeza tenían como coronas de oro, kefalé autos hos stefanos, homoios rusos, que quiere decir en sus cabezas tenían sus propias coronas que parecían de oro. Sus caras como humanas, caijo prosopón hos prosopón antropos, que quiere decir su aspecto, su presencia, su rostro era parecido al aspecto o presencia o rostro de hombre varón. Específicamente, cabello como de mujer, trix hos trix guni, que quiere decir pelo como de esposa o pelo como de mujer. Dientes como de leones, o dos gen hos león, o dos heshon león, dientes como de león. Corazas de hierro, thorax hos thorax sidereos, que quiere decir pecho o tórax a manera de hierro. Siguiente, ruido como de caballos corriendo para la batalla. Foné, polus, harma, hipos, trejos, eis, polemos, que quiere decir muchos carros de caballo corriendo para guerrear, corriendo para causar polémica, problemas o guerras. Cola de escorpión, ourá homoios scorpios, ourá homoios scorpios, o sea, rabo o cola parecida a escorpiones. Y por último dice, aguijón en su cola, kentrón ourá, kentrón ourá, cola para penetrar como aguijones. Tremendas esas langostitas, ¿no? Yo escuché una vez a un predicador decir, hermano, que esto que estamos viendo aquí, que esta langosta, y que está haciendo referencia a los helicópteros de hoy día. Y yo en verdad que no comparto su opinión. Dice que salieron del abismo. O sea, estos son demonios. Dice que son muchos. Punto número uno, salieron del abismo. Y punto número 2, los helicópteros no tienen pelo. Punto número 3, de la cola de los helicópteros no sale nada. Y punto número 4, no parecen caballos los helicópteros. Son muy diferentes. Dice bien claro que salieron del pozo, del abismo, de donde están los demonios. No son helicópteros literales. Hay gente que dice que esos son helicópteros, esos no son helicópteros. Dice, es más, que dice que son tantos y tantos y tantos que se oscureció el sol, la luz del sol. Son miles de demonios con una orden de herir solamente.
Aunque ellos tienen el poder para matarles, está prohibido hacerlo. Hermano, cuando un escorpión hiere al ser humano, pueden producirse los siguientes síntomas. Y estos síntomas los busqué en el Instituto de Medicina. Y estos son, aquí hay algunos de los síntomas que yo pude sentir en mi cuerpo cuando me picó el escorpión. Dice: hormigueo por todo el cuerpo, visión doble, dificultad de respirar, espasmo de la laringe, aumento o disminución cardíaca, o sea, de su corazón, y también parálisis. Dice este estudio que la picadura de escorpión es la segunda causa de muertes de picaduras. O sea que las picaduras de serpientes son la número 1 y la de escorpión número 2. Y hermano, algunos de estos síntomas fueron los que me dieron a mí, los que yo sentí, algunos de estos síntomas. Y yo creía que me iba a morir. Dice que estos demonios tienen un amo, un señor o un rey. Y por eso dije que no pueden ser helicópteros. Lo ve, hermano. Dice que tienen un rey, un amo. No son helicópteros. Pero vamos a ver el griego que dice. El texto griego dice: autos onoma hebraisti, abadon kai enjo helenikos, onoma ejo Apolion, que significa: su nombre propio en hebreo es Abadón, o ángel destructor. De la misma manera que en helénico, en el griego, o sea, en el idioma helénico, que es el griego, se sostiene su nombre como Apolión o destructor. O sea, que no es otro más que Satanás. Notemos que las palabras sostiene su nombre no están en nuestra Biblia. Eso no está en nuestra Biblia, que sostienen su nombre. Pero eso no daña en nada la interpretación bíblica, hermano. Por eso me encanta usar el texto original, porque nos da una luz más profunda del texto en español. Tremendo, ¿no? El primer ay pasó, todavía quedan 2 ayes más. Vámonos al versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Como le venía diciendo anteriormente, hermano, ve que esto ya está prefijado, ya hay una fecha. Cuando todas estas, esto no es que se le sale de la manga al Señor, no, esto está antes de que tú y yo fuésemos creados, antes de que Adán fuese creado, antes de que Dios crease el universo. Ya todo esto estaba. Ya todo esto estaba. No es que se lo inventó luego. No. Todavía es el plan A de Dios. Yo siempre sigo diciendo que Dios tiene el plan A. Dios no tiene plan B. Porque si tuviera plan B, quiere decir que el plan A le va a fallar. Y si el plan A le falla, quiere decir que no es Dios. Y esto siempre ha sido el plan A de Dios. Desde el comienzo hasta el final siempre será el plan A de Dios. Dios no tiene plan B. Hermanos, vemos que la transparencia bíblica no nos deja en la oscuridad. Nos enseña, nos advierte, nos redarguye, nos informa. Nos informa el pasado, nos informa el presente y el futuro. Todo lo que está enmarcado, grabado, registrado en la Biblia. Es por eso que dice que es un libro vivo.
Y las personas que van a pasar por ese periodo no pueden decir que nadie se les avisó. No pueden decirlo. Porque la misma palabra les juzgará por su misma mentira, por su insensatez, por su menosprecio, por su irreverencia. Porque quisieron seguir el pecado. Y la misma palabra les va a acusar. Estos juicios, hermanos, no son traídos porque la humanidad no lo merezca. Es por su desorden, por su desobediencia, por su pecado, por su traición. Y por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Porque Cristo es nuestra justicia, quien nos amó y nos justificó delante de su Padre. Y pronto, muy pronto, hermano, nos viene a recoger. He aquí el desenlace del segundo ay, que equivale a la sexta trompeta. El ángel toca la sexta trompeta y se escucha una voz de en medio de los 4 cuernos del altar de oro. Recuerde que el altar es tipo de sacrificio. Y esa voz le dice al ángel que tiene la trompeta que desate o que suelte a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y hacemos un paréntesis, hermano, un paréntesis aquí corto, para hablar de ese lugar. Ese es el lugar donde todo comenzó, ahí, donde comenzó el Edén. El huerto del Edén estaba ahí, en ese lugar. Y en ese lugar, hoy día, hay un pueblito llamado el Edén. Aunque no es el lugar exacto donde estuvo el jardín del Edén, pero hay un pueblito pequeño ahí que se llama el Edén. En las afueras del Edén fue donde comenzó todos los problemas del hombre. Y en la antigüedad, hermano, ese lugar tenía un nombre específico. Se le llamaba Babilonia, que hoy es conocido como Irak. Irak es Babilonia. Babilonia es Irak. Y fue en ese lugar donde un hombre llamado Nimrod, ¿se acuerda de Nimrod? Cuando comenzó la construcción de una torre bien gigante, a la que se llamó la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Y Dios, consultando con su Hijo y con el Espíritu Santo, le dice: descendamos y confundamos su lengua. Génesis 11. Toda esta historia está en Génesis 11. Vamos a descender y vamos a confundir su lengua. El propósito de esta torre, hermano, no era precisamente de llegar al cielo, hermano. Eso tiene mucho significado que hoy no lo vamos a decir. Solamente le voy a decir que era el lugar en donde, por ejemplo, si se hacía esa torre bien alta y si alguien se perdía, porque Dios les había mandado a ellos a separarse, pero ellos querían permanecer juntos. Entonces Nimrod se le ocurrió la brillante idea de hacer esa torre para, por ejemplo, si alguien se perdía y miraba y veía dónde estaba la torre, que salía por encima de los árboles, que se podía ver a lo lejos, decía: pues allá es que tengo que dirigirme. Y si una persona se perdía, miraba, encontraba la torre y decía: pues para allá es que. Pero eso va más profundo, no lo voy a discutir ahora, porque si no nos tardamos muchísimo tiempo. Entonces, esos 4 ángeles que hoy día están atados en ese lugar son demonios. Son demonios. Y el hecho de que estén atados para una fecha y horas específicas nos dice que no son ángeles buenos, que no son ángeles de Dios, son demonios. Y recuerde que los demonios son ángeles, aunque caídos, pero son ángeles. Y el mandato dado con anterioridad a estos ángeles es matar a la tercera parte de los hombres de la tierra. Y si usted, hermano, ha prestado mucha atención a las clases pasadas, verá que anteriormente fueron muertas con el caballo amarillo 1/4 parte de los seres vivientes de la tierra. E hicimos la matemática y dijimos que de aproximadamente 8 billones de personas que hay registradas en la tierra, 2 billones de personas murieron. Y esto nos dejó un total de 6 billones de personas. O sea, 6.000 millones de personas, 6 billones. Y esto sin mencionar, hermano, los demás que mueren en los siguientes capítulos.
Pero digamos que llegamos hasta aquí con 6 billones. Vamos a decir que llegamos hasta aquí con 6 billones, hasta ese punto. Y si le quitamos una tercera parte, que es 1 de cada 3, esto nos daría un resultado de 2 billones más de personas. Entonces el mundo se quedará hasta ahora con la mitad de la población actual, o sea, 4 billones de personas, 400.000 millones de personas, que es lo mismo. Y esto, hermano, son muchísimos muertos. Y todo lo que falta todavía. Tremendo, ¿no? Versículos 16 y 17. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Tremendo. Y aquí vemos que Juan de pronto escucha un número, 200 millones. 200 millones. Y este es el número de una gran multitud de soldados preparados para ejecutar la tercera parte de la humanidad, para matar la tercera parte de la humanidad. Este fue el producto enunciado o anunciado, como usted quiera llamar, por la sexta trompeta. Fíjese que no es solo un ejército. La palabra que se usa aquí es ejércitos. O sea, más de uno. En el verso 17 puedo ver que por lo menos hay 3 ejércitos unidos para esta gran matanza. Dice que uno de ellos tenía corazas con emblema de fuego, otro con emblema de zafiro y otro con emblema de azufre. Y nótese que no está hablando de una guerra. Nótese bien, no está hablando de una guerra, hermano, aquí. Está hablando de un juicio sobre la humanidad. Y para matar 2 billones de personas o la tercera parte de la humanidad se necesita un enorme ejército. Un enorme ejército se necesita. Vamos por parte para explicar de dónde salen estos ejércitos. El ejército de fuego, o sea, el primero, o el ejército rojo. En el año 1940 había un poder militar que parecía invencible, ¿se acuerdan? Déjenme darle más información. Y a su manto estaba un hombre sangriento, intolerante, asesino, quien pensaba que nadie podía enfrentarse a él. Y este hombre había ganado mucha fama debido a sus victorias contra pueblos indefensos, a los que él sojuzgaba, a los que él esclavizaba. Pero él no sabía que habían 3 naciones que se iban a unir para derrotar a ese asesino. Y esas 3 naciones se conocen como el ejército de fuego o el ejército rojo. Vaya prestando atención, hermano. Y ese hombre del cual estaba hablando se llamó Adolfo Hitler, el hombre más temido en el siglo XX. ¿Qué 3 ejércitos se unieron? Se unió el ejército de los Estados Unidos, se unió el ejército de Japón y se unió el ejército del Reino Unido para hacerle frente a Alemania y a su ejército. Estos 3 ejércitos unidos, ¿cómo se llama? Estos 3 ejércitos unidos pues hacen el ejército de fuego o el ejército rojo, que es lo que vimos aquí. Las que tenían la coraza de fuego son esos 3 ejércitos en combinación. Esto es la unión de estos 3 ejércitos que se le dio el nombre del ejército rojo. Y esto dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania fue derrotada
y liberada de las manos de Hitler. Más de 50 millones de personas fue el número de personas que resultó muerta, incluyendo civiles y militares. Y gracias a la unión de esas tres ejércitos, de esas tres potencias, hermano, usted y yo hoy no hablamos alemán. Gracias a esas tres potencias no estamos hablando alemán. Si no, hubiésemos hablado alemán el día de hoy. ¿Se imagina usted y yo hablando alemán? El zafiro, hermano, es considerado una de las piedras preciosas de mucho valor debido a su escasez. Es un mineral duro de donde se fabrican las más bellas joyerías. Y en mi opinión, hermano, mis dos chavitos de opinión, es el color más bello que existe. Ese es mi color favorito, el azul. Ese es mi color favorito. Yo sé que cada uno, hermano, tiene su color favorito, pero el mío es el azul. Al ejército chino, hermano, es conocido también como el ejército azul. Yo no sabía esto hasta que comencé a estudiar este capítulo precisamente. Buscando información, indagando, encontré que al ejército chino se lo conoce como el ejército azul. Su ejército consta de más de 2 millones de soldados en las diferentes ramas militares que ellos tienen. Ellos tienen una vasta cantidad de armamento militar, nuclear, bioquímico, la cual están dispuestos a usar para la defensa de su país. ¿Sabía usted que China es el país más poblado de esta tierra? En el año 2015 se registraron un total de 1.4 billones de personas en China. 1.4 billones de personas en China. A diferencia de los Estados Unidos, que solamente consta con una población de 322 a 324 millones de personas aproximadamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que China puede fácilmente hacer un ejército de 200 millones de soldados y todavía a China, solamente China, y todavía le quedarían más de 1 billón de habitantes civiles. Casi nada. Más de un billón de habitantes civiles le quedaría, haciendo un ejército de 200 millones de personas. Casi nada. Uno de los ejércitos más poderosos después de los Estados Unidos es el ejército ruso, Rusia. Y en realidad no encontré mucha información concreta sobre este ejército, pero es un ejército poderoso y enemigo de muchos países, incluyendo los Estados Unidos. A este ejército se le conoce como el ejército de hierro. El ejército de hierro, por su dureza, por su intolerancia hacia sus amigos. No le dejan pasar nada por alto. Y en la lección anterior vimos la plaga de langosta y señalé que no es un armamento nuclear, que son literalmente demonios. Algunos minutos atrás hablamos de esto. Pero en este caso son tropas militares humanas, 200 millones de humanos, ejército, con sus armamentos más poderosos para extinguir a la humanidad. Y esto claramente está hablando de ejércitos militares humanos, con la capacidad de ejercer órdenes a cargo de todos sus generales, para hacer guerra. Versículos 18 y versículo 19. Sígame con su Biblia. Por estas 3 plagas fue muerta la parte tercera de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban.
Poderoso es el Señor. Hermano, les voy a explicar esto brevemente, no nos vamos a meter muy profundo. Pero los caballos con cabezas como de leones pueden representar, en este caso, tanques de guerras. Estamos hablando de cosas diferentes, las que vimos al principio de las langostas, que son demonios, pero aquí están hablando literalmente de ejércitos terrenales, no demonios. Y los disparos de cada proyectil arrastran una cola de fuego. El humo es producto de armas enlatadas, que son granadas de humo. Estas mismas contienen humo letal, abrasador e intoxicador. Y esto tiene graves consecuencias. Las consecuencias de esta arma son piel quemada, asfixia, desorientación, ceguera, envenenamiento, entre otras más. Y un ejemplo de estas granadas de humo las podemos ver en la parte cuando va un ejército, va el FBI a un lugar y tira granadas de humo, a las que ellos llaman gases lacrimógenos, que la gente sale para afuera y ahí los cogen porque no pueden soportarlo. Pues más o menos así, pero que en estas no es gas lacrimógeno, sino veneno mortal. Y el fuego que sale de sus bocas es semejante a un lanzador de fuego. ¿Usted ha visto un lanzador de fuego? ¿Usted ha visto? Tiene la capacidad de encarcinar a una persona en su totalidad en fracción de segundo. El fuego es causado por un químico que se dispara cuando el gatillo es presionado y el líquido químico hace contacto con la llama producida por el contacto. Y sale fuego. Y quema todo lo que encuentra a su lugar. Y hermano, vuelvo a recalcarle que no estamos hablando de una guerra aquí. Estamos hablando de un juicio de Dios, no es una guerra. Aquí no hay guerra de naciones una en contra de la otra, todavía no la hay, en este punto específicamente. Esto es una ejecución de una orden que se da. Y los civiles no pueden defenderse de esa masacre, que es mundial. No es una masacre local, es una masacre mundial. En todo el país, en toda la tierra. Y veamos qué sucede. En los últimos versículos, hermano, deme 10 minutos. Vamos a ver qué va a suceder con estas personas. Porque es lamentable decirlo. Pero vamos a ver qué es lo que sucederá con estas personas. Versículo 20-21, sígame en su Biblia. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas. Ay, Señor. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Verdaderamente no sé en qué están pensando esa gente. Dicen que aún viendo todas estas cosas no se arrepintieron. Aún con todo esto no se arrepintieron. Aún de todo lo que sobrevino sobre el planeta, sobre ellos, no se arrepintieron. ¿De qué no se arrepintieron? Número 1. No se arrepintieron de la obra de sus manos. Ergón autos jogeir. Ergón autos jogeir. O sea, obra, el trabajo hecho. Acción de su propia mano o poder. O sea,
aprovechándose de los desafortunados para sacar ventaja o riquezas para ellos mismos. Esa es la obra de sus manos. Número 2, dice que no se arrepintieron de adorar demonios. No se arrepintieron de adorar demonios. Proskuneo hodaimonion. Proskuneo hodaimonion. O sea, esto significa que no se cansaron de postrarse, de reverenciar o de suplicar a los demonios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos le libren de las plagas que estaban pasando. Con el propósito de ellos buscar en ellos, en esos demonios, el auxilio, el socorro, la liberación. Eso era lo que ellos estaban buscando. Número 3 dice que no se arrepintieron de la idolatría. Cateídolos. Cateídolos. O sea, ídolos. La idolatría es el pecado más abundante en el mundo entero, hermano. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner en el lugar de Dios a alguien o algo. No importa lo que sea. Ya sea un ídolo de fama, un actor, un cantante, ya sea la familia, ya sea el trabajo, el dinero. Y hay muchas veces que la persona lo hace inconscientemente, pero la mayoría lo hace conscientemente, teniendo conciencia. Están los que adoran ídolos inconscientemente y están los que lo adoran conscientemente. Dice que no se arrepintieron de homicidios, fonos, homicidios, o sea, asesinar, privar la vida a otra persona. Ahora, hay ocasiones que una muerte no es castigada. Por ejemplo, si fue una muerte en una guerra, que alguien mata a alguien en una guerra, o en defensa propia, o es una muerte accidental, no se cuenta como un homicidio, como un asesinato. Pero en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, ese es el título que se le da a Satanás. Homicida. Dice que es homicida desde el principio. Ellos no se arrepintieron de qué más, de hacer hechicerías. Esto es importante, hermano. Ponga atención a esta palabrita, hechicerías. Esta palabra hechicería viene del griego pharmakeia. Del griego pharmakeia. F-A-R-M-A-K-E-I-A. Pharmakeia. Y de esta palabra, hermano, se deriva la palabra farmacia. El lugar que todos nosotros conocemos, donde usted va y compra sus medicinas, donde compra sus drogas regidas por el gobierno. Y en ese tiempo, hermano, se usaban brujos. Por eso es que se dice que es hechicería. Porque en ese tiempo se usaban brujos para hacer magia. Y con sus pociones, con sus teces, ellos hacían medicina. Mientras practicaban la magia, hacían medicina, se la daban a la persona, hacían cualquier cosa en esa persona, le daban pociones, le daban algo que tomar, o quizás le daban algo que comer. O sea, drogas. Y de aquí es esa palabra, farmacaia, hechicerías. Y dice que no se arrepintieron de hacer que fornicación. Esta palabra también es importante. Viene del griego porneia. Del griego porneia. ¿Qué significa, hermano? Pornografía. Pornografía. Significa fornicar. Incluye, hermano, idolatría. ¿Y por qué se incluye la idolatría? Se incluye la idolatría porque es una fornicación entre una persona y un Dios falso. Vuelvo a repetirlo. Se incluye la idolatría aquí en fornicación porque es
fornicación entre una persona y un Dios falso. Y esto no solamente incluye fornicación, pornografía, sino que también incluye adulterio. Incluye el adulterio también. Número 7. Ellos no se arrepintieron de hacer hurtos, de robar, de hurtar. Y esta palabra viene del griego klema. Klema. K-L-E-M-M-A. K-L-E-M-M-A. Que significa robar, hurtar. Y de esta palabra, hoy la gente dice que es una enfermedad. Y yo, para cualquier cosa hoy día es una enfermedad. Si usted es un alcohólico, eso es una enfermedad. Y hermano, es la única enfermedad que paga tributos al gobierno, que le paga taxes al gobierno. Y es la única enfermedad que usted tiene que pagar para enfermarse. O sea, hoy todo día, para disfrazar las cosas. Para disfrazar las cosas. Hoy día todo es una enfermedad. Y aquí incluyen los hurtos. Porque de aquí se derriba la palabra cleptomancia o cleptómata. Una persona cleptómata es una persona que le gusta robar sin necesidad. Quizás tiene de todo, quizás tiene dinero. Yo he visto en las noticias gente, vi en un tiempo atrás una persona que tiene millones de dólares. Y a ella la metieron presa porque robó. ¿Qué necesidad tenía ella de robar si ella tiene millones de dólares? Pero rapidito dijeron, es que tiene una enfermedad que se llama cleptomancia. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Todo hoy día es enfermedad. Todo. Ya no se cambió la palabra pecado por dos palabras. Es un error o es una enfermedad. Una enfermedad que lo va a meter preso. Pues si lo cogen robando, lo van a meter preso. Y lo más probable es que digan, pues es que es un cleptómata, le gusta robar. Mire, cuando Jesús llamó al diablo hurtador, robador, él no dijo el diablo está enfermo. No, él dijo eso es pecado, es robar. El Señor dijo de él viene a matar, a robar y a destruir en Juan capítulo 10. El Señor no dijo, ay, el pobrecito está enfermo. Él es cleptómata. O sea, esa palabra en griego, hermano, es la que se usa para salteador y para ladrón. Y no estoy hablando de un perro que ladra mucho, estoy hablando de un pillo. Sí, cuando digo ladrón no es un perro que ladra mucho, es un pillo, hermano. Entonces ellos preferían continuar con su pecado, con su violencia hacia otros. Y pensaban que Dios los iba a dejar pasar por alto. Pero hermano, Dios es un Dios que no tolera el pecado, no lo soporta. Todo pecado, hermano, todo pecado es idolatría. ¿Por qué? Porque se deja de hacer lo bueno para dar lugar a lo abominable. Se deja hacer lo bueno para darle lugar a lo abominable. Y eso es idolatría. ¿Entendió, hermano? Tomó notas. Bendito Dios. En la próxima semana vamos a estar continuando con el desenlace de este segundo ay. Que acuérdese, hermano, que este segundo ay también es la sexta trompeta. Y la semana que viene vamos a estudiar
la continuación, el desenlace, cómo termina todo esto. Y dicho esto, hermano, terminamos con la lección de este día. Espero, hermano, que haya sido yo claro, ¿verdad? Y que usted haya aprendido algo, al igual como yo aprendí algo. Todos los días se aprende algo. Bendito Dios. Y la semana que viene vamos a seguir con el desenlace de este segundo ay. Bendito sea el Señor para siempre. Pero antes de terminar, no quiero terminar sin hacer una invitación a los amigos que están aquí en esta noche. Aquellos que no tienen al Señor en su corazón, aquellos que tal vez alguna vez sirvieron al Señor y se apartaron. Si usted es uno de ellos, le invito a pasar al frente, a aceptar al Señor en esta hora. Si quiere reconciliarse con el Señor, también puede pasar aquí. Vamos a estar orando por usted antes de terminar. Y todo aquel que necesite la oración puede ir pasando también al frente.